cuando uno trabaja sobre los filósofos agonales, sobre la rebeldía, la lucha, la agonía en ese sentido, pareciera quedar medio empastado en un punto, ¿no? Medio como desguarnecido, y llega un momento en que uno tiende a cerrar el libro y pasar a otra cosa, digamos, ¿no? En ese sentido, como vamos a ver, los filósofos agonales tratan de pararse en el límite entre el sentido y el sinsentido, siempre desde un punto de vista de la razón natural, digamos, ¿no? Quizá buena parte de los filósofos agonales nos pongan en los límites mismos de la filosofía y más allá habrá que dar otro paso. Pero para no quedarme de alguna manera empantanado, ahí medio empastado en esa postura agonal un tanto incómoda, propongo una última reflexión sobre lo que yo considero es la tarea del filósofo agonal, digamos, ¿no? El filósofo de la lucha. Tiene una tarea, si ustedes quieren, o negativa, por llamarlo de alguna manera, bastante clara y desde el punto de vista histórico quizá bastante urgente. Bueno, vamos al trabajo entonces. Introducción. Voy a empezar con una confesión. En todo enunciado del tipo la filosofía, tal o cual, hay algo pretencioso. Esta pretensión consiste en sintetizar una larga y rica tradición que se compone de innumerables capilares y tiene una estructura reticulada. Frente a esta gigantesca catedral, llena de catacumbas, intersticios, recovecos, el lenguaje mismo aparece como la primera ocasión del embrujo. Pensar la filosofía en términos de un sustantivo es el primer engaño. La trampa consiste en suponer que filosofía es solo el conjunto de problemas y soluciones que a lo largo de varios siglos construyeron los que llamamos filósofos. No es que esto sea en sí mismo un error, el error es suponer que esto es todo lo que hay. Ya Ortega y Gasset había advertido, siguiendo en esto quizá Kant, que cuando de filosofía se trata, lo mejor es dejar de pensar en un sujeto, la filosofía, y dirigir nuestra atención al verbo. ¿Se escucha bien, no? Y dirigir nuestra atención al verbo. Hay una distinción clara y esencial entre la filosofía y el filosofar. La esencia de lo que debemos entender por filosofía se encuentra más del lado del quehacer, de Ortega, que del lado de lo hecho. No estamos en presencia de un factum, sino de un faciendum. La filosofía es más una empresa, una tarea, que un producto, un objeto, un resultado. Pero eso no es todo. Adelantando el tenor de lo que voy a decir, hay que advertir que la filosofía a la que adhiramos dependerá del tipo de tarea que realicemos. Es decir, entre el sustantivo y el verbo hay una estrecha relación. Por ello debemos estar atentos a no caer en la trampa que consiste en separar uno y otro. En este trabajo me detendré en lo que está antes del quehacer, en lo que equipara la empresa filosófica y que en principio y por definición es extrafilosófico. Trataré en primer lugar de congelar ese instante, de identificarlo y clarificarlo. Luego me propondré articular las dos grandes vías que se abren a partir de este momento, las dos grandes categorías de las que hablamos al principio. No pretendo agotar todas las posibilidades que se pueden abrir luego del instante disparador, pero tengo la convicción de que las dos que recorreré son las más originarias y representan lo que podríamos llamar el efecto filosófico de base. Consciente de mi pretenciosidad y de que en el filosofar se juegan dos actitudes últimas, una más combativa y la otra más pacifista. La filosofía es la única que tiene la prerrogativa de poder pensarse a sí misma sin dejar de ser lo que es. Vamos a eso metafilosofía, digamos, ¿no? Pero hacer metafilosofía es ser filosofía. Este es un claro encuadre metafilosófico. Voy a pensar sobre la filosofía. Digamos, si la ciencia piensa sobre la ciencia, deja de ser ciencia. Si el arte piensa sobre el arte, deja de ser arte. La filosofía puede pensar sobre sí misma sin dejar de ser lo que es. Bueno, el origen del filosofar, la ruptura. En un libro que es mucho más grande por dentro que por fuera, Jasper distingue el comienzo de la filosofía del origen del filosofar. Cito a Jasper. El comienzo es histórico y acarrea para los que vienen después un conjunto
trabajo mental ya efectuado. Origen, en cambio, es la fuente de la que emana en todo tiempo el impulso que mueve a filosofar. Únicamente gracias a él resulta esencial la filosofía actual en cada momento y comprendida la filosofía anterior. Fin de la cita de Iá. El origen pareciera radicar en una experiencia determinada que pone en marcha el quehacer filosófico. Esta experiencia es del orden del pathos, ¿no? de la afección. Es algo que me sucede o no me sucede. No hay un conjunto de reglas metódicas que den como resultado la experiencia requerida, aunque la persona tiene que tener la disposición anímica necesaria para, llegado el caso, dar la bienvenida a esta experiencia, reconocerla y tratar de iluminarla. Aunque la Jasper distingue tres experiencias Princeps: el asombro, la duda y la situación límite. Aunque la enumeración no es necesariamente taxativa ni completa, podemos tomarla como guía. El asombro y la duda tienen una clara resonancia histórica. A la pregunta ¿qué nos hace pensar?, Platón tiene una respuesta clara. Algunos autores remarcan la importancia del contexto en el cual este griego da la respuesta. Sócrates está discutiendo con Teeteto sobre la relatividad de las percepciones sensibles. Al encontrar algo que ya no está ordenado, el contertulio dice estar admirado, estar intrigado por tal circunstancia, a lo que Sócrates responde que es muy característico del filósofo el estado del alma que llamamos admiración. Este y no otro pareciera ser, efectivamente, el origen del filosofar, en el caso del griego. Pero no deberíamos olvidar, como bien señala Hannah Arendt, que nuestras raíces filosóficas tienen una doble génesis, la triple. La griega, el asombro, el orden, y la romana. Mientras que para el griego, la experiencia central es el asombro admirado, lo que suscita una afirmación al orden existente, para la filosofía que elaboraron los romanos, el origen es algo mucho menos armonioso. Es en el último siglo de la República Romana, cuando la cosa pública está a punto de desaparecer y convertirse en la propiedad privada de la casa imperial, tras el intento de restauración llevado adelante por Augusto, cuando comienzan a tomarse con seriedad las ocupaciones filosóficas. Los asuntos humanos demuestran ser volátiles, lábiles y en el fondo muy peligrosos. Grecia ya había hecho experiencia de lo sórdido del mundo humano, de la política en general. Fue la política la que mató a Sócrates, y este hecho produjo gran conmoción en Platón, y quizá por primera vez advierte la peligrosidad que encierran los asuntos del mundo sensible. A partir de allí elabora toda su filosofía política, pero dicha filosofía sigue teniendo como meta la aplicación a esta pseudo-realidad de las verdades que emanan del transmundo. En Roma, la experiencia del desmoronamiento es más aguda. Es porque el mundo pierde toda señal de constancia, de sentido, que la filosofía se transforma en la medicina del alma, Cicerón. Cito a Arendt: su utilidad, la de la filosofía, era enseñar a los hombres a curar sus espíritus desesperanzados, evadiéndose del mundo gracias al pensamiento. Fin de la cita. Como ahí tenemos entonces dos experiencias que conviene recordar. Las dos tienen que ver con una suerte de desmoronamiento. Primero la muerte de Sócrates, que para Platón produce un impacto, y después el desmoronamiento de la República, en el caso de Roma.